Doctor, en un minuto iniciamos con la conferencia. Ya. Ya ¿El decano, el señor decano va a estar? ahorita está en una reunión con el presidente de la Corte. Al final me indicó que se iba a conectar. Al final, ok. Sí. Por cierto, doctor, las disculpas del caso. Sea al inicio. 63 aniversario, ¿no? Así es, doctor. Son 63 años de vida institucional. ¿Quién fue el primer decano? Uy, ahí sí me agarró frío, doctor. Ahí sí me agarró frío. No te preocupes. El Entonces, doctor Mario Castillo Freire va a estar también presente. doctor Mario Castillo, ha estado en el día Ah, más. la semana pasada. Sí, También estuvo el doctor Goicochea, ¿no? sí, el doctor Goicoechea, el doctor Edilberto también ha estado el viernes en la noche, hemos cerrado con él la semana y hoy cerramos con usted en esta semana jurídica. ¿Es la clausura conmigo? ¿El tema académico? Eh, lo ideal era que sea la clausura, pero con reprogramación el doctor James sigue después de usted y todavía nos falta la ponencia del señor ministro que conectó el primer día por temas de que el PCM convocó a reunión. Pero son temas de que, bueno, ¿qué se puede hacer? No lo vi venir, pero como me indica el doctor, hacer, tocó buscar soluciones. En fin, doctor, ya estamos transmitiendo, ¿me sale? Sí, ya me sale transmitiendo. Vamos a hacer unos minutos, unos segundos de pausa. No te preocupes, tranquilo. Buenas noches con todos, a todas las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo a través del Facebook institucional del Colegio de Abogados de Tacna. Ya nos encontramos transmitiendo nuevamente en vivo a través de esta red social tan importante que nos conecta a muchos. En esta noche tenemos 10ª conferencia con el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, quien ya se encuentra en la sala, listo para poder dar inicio. Invitamos a todos los participantes a conectarse. Les recordamos que los enlaces los remitimos a sus correos que ustedes llenaron en el formulario. Si en caso no obtuvieron el enlace nos pueden escribir al WhatsApp 950-294-302 o al 956-3661 para poderles brindarle el enlace de la sala Zoom. Asimismo, a todos nuestros agremiados para que, para que puedan acompañarnos, para que puedan estar en la sala Zoom, puedan formular sus preguntas e inconvenientes al tema del día de hoy, pueden también escribir WhatsApp para poderles brindarles. Iniciamos en unos segundos ya con con la 10ª ponencia esta programada para esta semana jurídica por los 63 años de vida institucional. Los esperamos. Muy bien, sean bienvenidos todos en esta tarde o ya noche, 6:18 según me marca el reloj, a esta semana jurídica por los 63 años de vida institucional. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna se complace en presentar esta semana jurídica para todos los agremiados y agremiadas del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, conocido como ICAT. En esta noche nos acompañará el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, quien ya se encuentra en la sala para para compartirnos el tema incidencias del principio de imputación necesaria en el modelo acusatorio, programado para el día de hoy, lunes 15 de noviembre a las 18 horas. Antes de empezar, escribiremos brevemente la trayectoria profesional del doctor Alonso Peña Cabrera Freire. El doctor Alonso Raúl Peña Cabrera
Fue ex jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional en la Fiscal Superior de Lima. También cumplió labores en la Fiscalía de la Nación en el año 2015, de enero al 2019. Asimismo, cuenta con título de magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con calificación de sobresaliente. Cuenta con un título en posgrado en Derecho Procesal Penal por la Universidad Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Cuenta con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Jaén. Asimismo, es docente de la maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Pedro Ruiz Gallo y en la Universidad Privada de Huánuco. Docente en la Academia de la Magistratura, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, profesor honorario de la UPLA, miembro honorario de los colegios de abogados de Ica, La Libertad, Loreto, Huánuco y Tacna. Asimismo es egresado y titulado en mención especial por la Universidad San Martín de Porres. Es autor de las obras de Derecho Procesal Penal, Parte General del Delito, de la Pena y sus consecuencias jurídicas. En Derecho Penal, Parte Especial, exégesis al nuevo Código Procesal Penal en sus 2 tomos. También en Derecho Penal, delitos contra el patrimonio, delitos contra el honor y su conflicto con el derecho a la información. Cumplió el rol de asesor de la Fiscalía de la Nación, asimismo representante alterno del Ministerio Público en la Comisión Revisora del Código Penal, es representante del Ministerio Público en la Comisión de Designación de Fiscales en la Justicia Militar. Asimismo, ex miembro de la Comisión contra la Piratería y Delitos Aduaneros en representación alterna del Ministerio Público. Sea bienvenido, doctor Alonso Peña Cabrera Freire, en esta noche. Gracias, Edwin. Muchas gracias. Y en especial también a la persona, el doctor Montalico Calla, que es el decano de este ilustre colegio de abogados de Tacna, que por su 63, 63º, estaría bien así, Edwin. Sexagésimo tercero. Sí, sexagésimo tercero. Sí. 63º aniversario del ilustre colegio de abogados de Tacna, al cual me complace estar presente el día de hoy, 15 de noviembre del año 2021, en este ciclo de conferencias de capacitación académica. Creo que cualquier colegio de abogados de nuestra república debe tener como objetivo principal la capacitación de sus miembros, ¿no?, de sus integrantes. Y creo que para ello realizar jornadas de esta naturaleza es la mejor forma de festejar un año más de vida institucional, y seguro que van a ser muchos más, cual les aseguro, y siempre muy agradecido con esta junta directiva de permitirme estar con nuestros amables participantes, abogados, a los cuales extiendo un fuerte abrazo acá de la ciudad de Lima, esperando que todos estén muy, muy bien. Bueno, a lo que se ha convocado el día de hoy es sobre el principio de imputación necesaria en el modelo acusatorio. Seguro que otros grandes docentes que tiene la posibilidad de convocar Edwin batutando esta coordinación de las capacitaciones, ya les habrá dado algunos puntos nodales, lo que significa el modelo acusatorio. Un cambio de cultura, ¿no?, jurídica y de cómo ver las cosas en la persecución penal del Estado. Y sobre todo, digo, en la persecución penal del Estado. De hecho, que nos escuchan acá entenderán que el principio de imputación necesaria tiene que ver exclusivamente o sobre todo en la labor que realiza él o la representante del Ministerio Público en esta actividad tan importante, un Estado constitucional de derecho, donde por un lado es un cometido esencial que en esa persecución pueda llegar a buen puerto cuando así sea, en cuanto a copiar los elementos de convicción que sean suficientes y necesarios tanto para la acreditación de la materia del delito como la responsabilidad penal del imputado como autor o partícipe en el ámbito del juicio oral, en el juzgamiento, y así que pueda existir justicia en nuestro país. Pero obviamente existir justicia en nuestro país también implica, por un lado, que también se debe absolver a la persona del inocente o a quien no se ha podido recabar suficientes elementos de confesión ya llevadas pruebas en el ámbito del juicio oral para poder destruir válida y legítimamente el principio de presunción de inocencia. Como bien lo ha dicho la Corte Suprema en unas casaciones, la calidad de condenado únicamente se obtiene cuando ha quedado firme y consentida la sentencia
que declara la probática, el delito y la responsabilidad penal del imputado. Esto es, si este es objeto de impugnación, aún no ha sido exitosamente enervado todavía, o si se quiere decir, destruido el principio constitucional de presunción de inocencia, si es que obviamente el imputado, a través de su defensa, apela la sentencia condenatoria en primera instancia. Y también, esto quiere decir que las garantías formales, materiales y procesales, sustantivas o adjetivas del Estado constitucional de derecho en cuanto al sistema de justicia penal significa poner el primer peldaño en un primer valor de la cúspide aquellas garantías que resultan siendo esenciales entonces para una defensa eficaz y eficiente por parte del imputado y su defensa técnica. Y esto implica entrar en algo que se fue madurando ya muchos años atrás, sobre todo ya ese proceso de implementación del modelo mixto, más inclinado al inquisitivo que al acusatorio, al modelo este que entra en vigencia en el año 2006, en el 1 de julio, el Instituto Judicial y Fiscal de Huaura, ¿no? Del año 2004, ¿no? Y este cambio de chip que había que significar ello, implicaba que esa consonancia, que debía existir esa armonía entre la titularidad del ejercicio de la acción penal por parte del fiscal o la fiscal y con respecto a la dirección de su investigación. Y ellos sometidos a varios principios, ¿no? Entonces, vamos definiendo qué entendemos por imputación necesaria. ¿Por qué es tan importante ello a la luz de un proceso penal, a la luz del Estado constitucional de derecho? Que es la única forma de poder garantizar, primero, que esa imputación, que no puede referir primero a cualquier hecho, sino únicamente un hecho jurídico penalmente relevante. Nosotros somos de la postura de la oposición, podemos discrepar, etcétera, de que tiene que haber una sintonía entre el ámbito del derecho material sustantivo con el derecho procesal penal y cómo la teoría jurídica del delito tiene implicancias y repercusiones bastante importantes que inciden en el ámbito de imputación necesaria. O sea, este principio de imputación necesaria que implica correr traslado de la atribución de un hecho jurídico penalmente relevante. Y para que sea un hecho jurídico penalmente relevante tiene que subsumirse en una norma. Pero ese proceso de subsunción típica no puede significar un producto resultado de un encaje meramente formalista o mecanicista del estado de las cosas, sino todo un proceso de valoración muy riguroso, de una revisión bastante pormenorizada conforme las diversas categorías intrasistemáticas que se refunden en la teoría del delito. Porque si bien es cierto, diríamos, como primer premisa a señalar o a indicar, de que el principio de imputación necesaria tiene una repercusión en el principio de legalidad del uno crimen uno poena sine lege praevia. Esto define varios ámbitos o coordenadas en donde tiene que expresarse la imputación necesaria. Y para eso hay que manejar teoría del delito. Esto es la primera labor. Cuando yo como fiscal me llega el conocimiento del hecho criminal, es proceder a un correcto juicio de subsunción típica. Lo primero que voy a hacer, conforme el subprincipio de tipicidad. Y esto conforme el principio de lesividad y a los criterios de imputación objetiva y subjetiva. Esto es, hay que definir en rigor los presupuestos de imputación. Y definir en rigor los presupuestos de imputación significa determinar si esa conducta resulta siendo o no punible. Pero claro, una de las tareas que hay que analizar y delimitar correctamente en ámbitos de interpretación y de investigación en jornadas académicas tan importantes como la que nos está presentando el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, implica diferenciar cuáles son los mecanismos, herramientas, instrumentos que tienen los justiciables para cuestionar que esa atribución fáctica, probatoria y jurídica no está bien formulada, no está correctamente explicitada, circunstanciada, detallada, temporalizada. ¿Mm? ¿Y por qué decir temporalizada, ¿no? Como vemos en una casación, no, eso de que la testigo dijo, no, que los hechos se habrían suscitado en agosto, luego eso lo dijo en la etapa del plenario, y luego en la etapa investigativa señaló que había sucedido creo que en septiembre de octubre. O sea, hay un distanciamiento temporal muy importante, porque a partir de eso se va a realizar la probática en el juicio oral. Y máxime, en el ámbito del principio de legalidad,
saber cuándo sucedieron los hechos es establecer la tipificación penal. Puede ser que ese hecho no era punible al momento de que data la imputación. No solo eso, sino que al momento que data la imputación tenía un marco penal distinto al que tiene ahora. Por estas circunstancias, por ejemplo, el delito de violación sexual, ¿cuántas reformas ha tenido? El de robo agravado, hurto agravado, el delito de lesiones, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entrar en detalle, porque esto es importante para definir muchas cosas que están en juego. En ese proceso penal que, por un lado, está el interés social en la persecución del delito, que viene comandado o representado por el Ministerio Público, y por otro lado está el imputado con su defensa, que tiene todo el derecho de decir, tienen que resolver esto en el plazo razonable. Esta resolución en el plazo razonable, a su vez, significa que ustedes, señores fiscales, señoritas fiscales, nos tienen que decir en rigor en qué se basa la imputación. ¿Por qué señalan que este hecho es violación sexual? ¿Por qué es actos contra el pudor? ¿Por qué es delito de parricidio en grado de tentativa? ¿Por qué es feminicidio? ¿En base a qué se están sosteniendo esa teoría? Claro, lógicamente ustedes también tendrían que decir que el proceso penal es un íter, tiene todo un trayecto, tiene etapas. Mientras que las etapas estén llegando al lugar, a la etapa crucial, el presidium, lo dice Alberto Binder en el juicio, pues más madura debe estar la imputación. Una cosa es la formulación de cargos en un inicio, sospecha inicial, sentencia plenaria casatoria 1 de 2017. Otra cuestión distinta es formalizar investigación preparatoria, sospecha reveladora de criminalidad. Otra cuestión distinta es sospecha suficiente o certeza con visión fiscal para acusar, casación 760-2016, en concordancia con la sentencia plenaria 1-2017 de la Corte Suprema. Los niveles de convicción son distintos. Y esos niveles de convicción hacen referencia al factum, al relato histórico, a la descripción fáctica, como dice la Corte Suprema, y a todos los elementos de configuración típica del delito, tanto elementos objetivos, subjetivos, normativos y descriptivos. Entonces, conforme estamos yendo en el trasuntando en el decurso del proceso penal, es que mayor será la exigencia que recae sobre el Ministerio Público para que precise con mayor grado de rigurosidad la imputación bajo sus diversas categorías de la teoría del delito, empezando con el subprincipio de tipicidad penal, para luego penetrar o ingresar a uno muy importante, que es lo que se señala en la casación 2018, 1, Sala Penal Permanente, el título de intervención delictiva, para luego pasar por el iter criminis, pasando por la imputación objetiva y subjetiva si es un delito de homicidio por negligencia médica, cuál fue la norma que fue infringida en el ámbito también de los accidentes de tránsito, no sé si todavía se siguen llamando accidentes, cuando ya se trata de una conducta dolosa, culposa, que lesiona, pone en peligro un bien jurídico, que haya generado riesgo jurídicamente desaprobado, hay que establecer rigurosamente si se trata de un delito doloso, culposo o la preterintencionalidad. Y esto es muy importante a la luz de las diversas modificaciones que ha sido objeto y ha sufrido el Código Penal en los últimos tiempos en este afán neocriminalizador o punitivista en cuanto a lograr mayores cuotas de punición, mayores ámbitos de sanción, etcétera, etcétera. Y no solo ello, también el ámbito del iter criminis, ¿no? Ideación, cogitaciones por monemo patitur, justo se decía en un conversatorio que tuvimos sobre la vida y obra de mi señor padre Raúl Santos Peña Cabrera, con el taller ahora Juan Cassius Melius de ICA, al cual le doy un inmenso abrazo y los agradezco sobremanera de haber dado esa distinción, ¿no? Y luego vienen los actos preparatorios, ejecución y consumación, y todo lo que puede venir desde luego. Pues lo que se fue visto al sujeto en materia de imputación fue con unas bolsas negras, estaba llevando el cadáver para regarlo en varios lugares, esto es para esconderlo y ocultarlo. Esto es coautoría del delito de robo, es coautoría del delito de robo. Lo que se observa y lo que hay la evidencia, que hubo una intervención policial, un allanamiento domiciliario, en los cuales se encontraron autopartes de procedencia ilícita. Esta es coautoría de un delito de robo. Lo que se había producido es que habría ingresado al tráfico, al sistema económico, a partir de una serie de actividades económicas a determinadas empresas que tenían una vinculación con un determinado funcionario público al que se le estaría atribuyendo enriquecimiento ilícito o defraudación tributaria. Esto implicaría una complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito, de peculado, cohechos, etcétera, o daría lugar a una figura penal autónoma.
Esto es el iter criminis y también los concursos delictivos. Esto es, una cosa es el concurso de real o ideal de los artículos 48 y 50, el delito continuado del artículo 49 de la parte general del Código. Y otra cuestión distinta a saber es el conflicto aparente, donde en apariencia un hecho puede subsumirse en más de un tipo penal. Todos esos ámbitos de la teoría del delito hay que llevar al principio de imputación necesaria. Pero no una probática determinada desde un principio, sino hacer alusión que como esas evidencias o indicios de incriminación darían cuenta de ello. Pero para eso tiene que explicitar el Ministerio Público de qué se tratan los hechos, partiendo, vuelvo a reiterar, por el subprincipio de tipicidad. Eso enmarcado en un aspecto sustantivo. El aspecto procesal, obviamente el debido proceso, los derechos de defensa y de contradicción. ¿Cómo es que nuestros amables participantes, abogados y abogadas de este ilustre Colegio de Abogados de Tacna y de otros lugares que están acá en esta intervención virtual, obviamente, en el contexto de la pandemia, van a poder realizar eficazmente un derecho de defensa eficaz si no saben con exactitud, detalle y precisión qué es lo que se le está atribuyendo a su patrocinado? Este es lo primero que le tiene que decir correr traslado, pero no tiene que ser, esto no puede ser una adivinanza, de ninguna manera. Esto no puede ser conjeturas o intuiciones, sino tiene que ser algo claro y preciso, obviamente dependiendo del estadio en el cual se encuentra el proceso penal. Y esto también a la luz de las herramientas e instrumentos que el Código Procesal Penal de 2004 le ha conferido y otorgado a las partes cuando ellos adviertan, sobre todo la defensa, el imputado, de que no se está cumpliendo en rigor con estas garantías, cuando hay disposiciones desproporcionadas o irrazonables por parte del Ministerio Público que pueden estar tomando lugar producto o resultado de actuaciones en ámbito de prueba ilícita o realmente evidencia ilícita o una suerte de prueba irregular, etcétera, o también en el marco de lo que significa la imputación necesaria conforme a 2 acuerdos plenarios que al respecto fijó la Corte Suprema. Esto es, hay que fijar estos límites de temporalidad procedimental a partir de cuándo es que el imputado a través de su defensa puede cuestionar y señalar que el fiscal en su imputación no cumple con la rigurosidad y con la precisión que ello significa. Porque si no, no puedo defender y no puedo ejercer una verdadera contradicción o refutar el ámbito de la acción penal. La acción penal yo la cuestiono desde un punto de vista material a través de la excepción y procedencia de acción. La acción penal yo la cuestiono desde un punto de vista formal a través de imputación necesaria. ¿Por qué hago esa diferenciación? Porque una cosa es las consecuencias jurídico-procesales que pueden devenir o que pueden llevar consigo no haber cumplido patente con el principio de imputación necesaria, y otra cuestión distinta es cuando se dice que el hecho no constituye delito por atipicidad absoluta o atipicidad relativa. Casaciones tanto Piura como Tacna, ¿no? Una cuestión, una y otra es la otra. Esto es, cuando me voy a una audiencia de tutela de derechos, no tiene que ver con una excepción de procedencia de acción. Yo me voy a una audiencia de tutela de derechos cuando no se está cumpliendo en rigor con ciertas garantías. Y es una garantía esencial el principio de imputación necesaria, por supuesto que sí. En todo este trayecto, entonces, de temporalidad que se ha trazado desde la aplicación del Código Procesal Penal y que ya en el Código de Procedimientos Penales, las partes, obviamente, con buenos abogados, empezaron a plantear procesos de habeas corpus. Está en el año 2004 el caso de Margarita Toledo en cuanto a los supuestos planillones que habían sido llenados con firmas falsas ante la OMPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. Y a partir de ahí se dijo algo muy importante, que la imputación, la atribución delictiva no es cualquier situación. Hay que cumplir en rigor con cierto grado de precisión y puntualización. Esto implica que llevado a determinados tipos penales o figuras del injusto, figuras delictivas, pues algunas de ellas tienen varios supuestos. Y si nosotros nos vamos al artículo 427 de la parte especial del Código Penal, es evidente que tenemos falsedad propia e impropia, aquel que elabora o aquel que ingresa al tráfico jurídico del documento falsario apócrifo, y cuestión distinta a saber es cuando la acción falsaria recae sobre un documento público o documento privado. Pues obviamente las incidencias sobre la supuesta elaboración de un documento público falsario implica una penalidad mucho mayor que cuando se falsea o se elabora en sus integrantes más importantes la firma, el contenido y la data y la fecha
de un documento privado. Y esa penalidad es importantísima para el Ministerio Público para solicitar o requerir las medidas de coerción que resulten necesarios para asegurar y cautelar la presencia del imputado en los actos investigativos y así poder viabilizar las probables sanciones del grado de ejecutabilidad de tanto órdenes punitivos como resarcitorios o dígase indemnizatorios y otras consecuencias accesorias al delito. Y como bien lo se ha señalado, pues la Corte Suprema en casaciones, el mismo Tribunal Constitucional, el titular del ejercicio de la acción penal tiene la carga de la prueba, tiene el deber, ¿no? Cuestión distinta, yo les preguntaría a nuestros amigos abogados, cuando ustedes están postulando la concurrencia de una eximente responsabilidad penal completa o incompleta, circunstancias atenuantes privilegiadas o factores disminuyentes de punibilidad, este tema de las características de naturaleza jurídica para incidir en la rebaja de pena, ¿a quién le corresponde la carga? ¿A la fiscalía o a la defensa? El que propone hechos, el que alega hechos, tiene el deber de probar los artículos 196 del Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria al proceso penal, como una manifestación del principio de legalidad y el principio de la defensa procesal. El principio de legalidad, el uno, un crimen no lo pueden hacer sin legal previa desde el punto de vista material, y el otro, de lo que es la institución del debido proceso, el derecho de defensa y de contradicción, y no solo eso, sino también la debida motivación de las resoluciones. Ajá, pero ustedes me dirán, señor expositor, usted está señalando que el principio de imputación necesaria, ese deber recae sobre el fiscal o sobre el juez, sobre el fiscal. Y el fiscal emite resoluciones, no admite resoluciones. ¿Qué tipo de decisiones emiten los fiscales? Disposiciones, requerimientos y providencias. Entonces, ¿y es que acaso también las disposiciones fiscales, requerimientos y disposiciones tienen que estar debidamente motivadas? Vean ustedes el artículo 122 del Código Procesal Penal al respecto y ustedes advertirán que también existe en rigor. Entonces significaría, señor expositor, que disposiciones fiscales que no cumplen en rigor con el principio de la debida motivación constitucional pueden ser objetos posibles de nulidad, lógicamente, dependiendo en qué estadio nos encontremos y cómo es que ustedes interpongan sus recursos y sus herramientas procedimentales. Entonces, por un lado, el principio de legalidad y por otro lado, el principio de la defensa eficaz en el ámbito del debido proceso y también lo que significa la debida motivación de las decisiones o disposiciones y requerimientos fiscales. Y eso lo he entendido también algo muy importante que podemos discutir conforme a las diversas posturas o posiciones y entendimientos que podamos tener, que podemos compartir o no. Podemos disentir, podemos discrepar, en el sentido a partir de cuándo, en qué estadio es que se puede interponer audiencia de tutela de derechos. Casos chincheros, o la imputación necesaria de diligencias preliminares, o es que recién en el ámbito de la formalización de investigación preparatoria. Nosotros consideramos que recién a partir de la formalización de investigación preparatoria, porque ya tenemos una sospecha reveladora de criminalidad, es que se puede interponer esta opción de audiencias de tutela de derechos que resulta siendo importantísima a efectos de garantizar esta sustancialidad y procedibilidad de la forma como es que tiene que llevarse las atribuciones delictivas en contra de una persona de que por medio está la libertad de una persona. La libertad, el bien jurídico más importante, digo yo, ustedes puedan tener una posición distinta después de la vida humana. Si esto es así, entonces vamos manejando ciertos conceptos en el tema de principio de imputación necesaria, ¿no? ¿Qué implica esto? Que el relato fáctico, los hechos que construyen la imputación deben estar correctamente explicitados. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿No? Detallado y circunstanciado y temporalizado. ¿Cuándo fue que sucedieron los hechos? Ah, no sé, eso lo vamos a ver después. Oye, el momento de los hechos que estás fijando, ese comportamiento que le estás atribuyendo no era delito. O sea, tú estás aplicando retroactivamente de manera desfavorable una norma penal. Pues cada uno de los insumos que comprende, que define, que duda cabe, los elementos accidentales modificativos, tanto atenuantes como agravantes, de responsabilidad penal que de recibo incide en el proceso de solución típica dando lugar a tipos penales agravados, atenuados. Cada tipo penal tiene una diversa forma de construcción típica. La gran diferencia entre un parricidio con el feminicidio es que este último requiere que la muerte de una mujer, que también puede ser sujeto activo y sujeto pasivo o víctima, en el caso del parricidio, sea por su sola condición de tal, y ello llevado si realmente estamos o no ante un delito de odio o que se llama un crimen de odio.
Para Julio B.J. Mayer, un gran tratadista y procesalista argentino, que me parece que lastimosamente falleció el año pasado, ¿cuál es el principio, su definición conceptual sobre este principio de imputación necesaria? Que la imputación correctamente formulada es la llave que abre la puerta de la posibilidad de defenderse eficientemente, pues permite negar todos o alguno de los elementos para evitar o aminorar las consecuencias jurídicas. Pero para eso tienes que saber, obviamente, qué es lo que se le está imputando a tu patrocinado o a tu patrocinada. La imputación concreta no puede reposar en una atribución más o menos vaga o confusa de malicia o enemistad con el orden jurídico. Esto es un relato impreciso y desordenado de la acción o omisión que se pone a cargo del imputado. La acción con el primer elemento. Una acción que debe definirse a partir de los ámbitos de discernimiento del ser humano, de su voluntad y de su libertad, como bien dice Kant. Ahí donde solamente hay causalidad no puede haber imputación. La relación de causalidad no puede construir la imputación delictiva, sino la relación de riesgo. Por eso lo que se tiene que preguntar en un proceso penal es, ¿esta o persona, hombre o mujer, fue el que causó o el que generó ese hecho? Esa conducta que lesionó o puso en peligro un determinado bien jurídico amparado por la ley penal. De la acción o omisión que se pone a cargo del imputado y mucho menos en una abstracción. En una abstracción, cometió homicidio o usurpación. Cometió el delito de asesinato, ferocidad, por lucro, por placer, por alevosía y por todos los más que están ahí en el 108 de la parte especial del Código Penal. Pero cada uno de ellos tiene una cuestión distinta dentro de su agravación. Máxima, hay agravantes que son excluyentes y son concurrentes. Los que se definen por la modalidad del tipo subjetivo del injusto de naturaleza trascendente, el propósito, el móvil que inspira a la gente a la realización típica de la conducta, no puede ser que pongas 2 o 3 a la vez, porque se excluyen, no son concurrentes. Ferocidad por lucro, por placer, por codicia o para facilitar o ocultar otro delito. Igual, alevosía o gran crueldad en la forma de cómo se comete el acto luctuoso también son excluyentes. Y eso conforme al acuerdo plenario de años atrás por parte de la Corte Suprema, antes que ingrese a nuestro país la modificatoria por la ley 30.076 por el sistema de los tercios, ¿no? Acudiendo a nombre de la infracción, sino que por el contrario debe tener, o sea, no basta que se diga así, pues claro, ha vulnerado, ha infringido tales y tales artículos. ¿De qué manera? ¿Y cómo es que usted va a saber exactamente si se está realizando de manera clara a través del principio de imputación necesaria? Mejor dicho, me corrijo, en el manejo del proceso de subsunción típica. Sino por el contrario tiene una afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto singular de la vida de una persona. Ello significa describir un acontecimiento, un hecho fáctico, un relato histórico. Ello significa describir un acontecimiento entonces que se supone real y no irreal. Puesto si el hecho se cometió, esta persona nunca estuvo en el lugar de los hechos, por lo tanto nunca pudo haberlo cometido ese asesinato, ese homicidio, entonces no se le puede fundar una imputación materialmente válida. En modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos temporal y espacialmente, y le proporcione una materialidad concreta. Una materialidad concreta y precisa de cómo se habría cometido ese acto luctuoso. Obviamente eso dependerá de las evidencias, obviamente, que haya ido recogiendo el Ministerio Público en todo el ámbito de su investigación y de su persecución penal, que vuelvo a reiterar, que mientras más vaya avanzando al colofón del proceso penal, es que mayor en rigor será la necesidad de exigencia de imputación necesaria. Obviamente, también tomando en cuenta, en consideración, estos instrumentos y herramientas que tiene las partes, obviamente, sobre todo el imputado. Obviamente no creo que la víctima o testigo actor civil vaya a cuestionar si es que no se cumple o no en rigor con el principio de imputación necesaria. Es que una cosa es en la investigación preparatoria y otra cosa es cuando ingresamos a la etapa intermedia, que es un filtro. Es un filtro entre la investigación y el juicio. Pero no es una mera etapa de formalidad, todo lo contrario.
En rigor es una suerte de saneamiento procesal donde el juzgador de investigación preparatoria tiene que tomar en consideración si que se cumplen en rigor con los presupuestos tanto materiales como formales de la acción penal, que inclusive yo soy de la posición que puede de oficio instar el control de imputación necesaria. Casación 75-2019 Piura. La imputación de hechos o fáctica de un relato histórico que habría derribado a una persona, había tratado de manipular un cajero automático, habría intentado matar a una persona, que se habría apropiado de bienes ajenos, que habrían ingresado de manera oculta y silenciosa durante la noche a un bien inmueble que sabían que tenían a un posesionario legítimo ahí dentro y que estaba morando. A una persona que posee relevancia delictiva, relevancia jurídico-penal, esto es, que haya infringido una norma y que esto haya supuesto la generación de un riesgo no permitido y que ingrese al ámbito de protección de las normas en criterios de imputación objetiva. Su utilidad es natural, constituye el vértice del proceso penal, constituye el punto nodal del mismo y permite determinar las concurrencias de la acción. Primera categoría de la teoría del delito. Luego la tipicidad y de ahí la antijuricidad. Pero tengamos muy en cuenta y hagamos la diferencia. Una cuestión es, evidentemente, cuestionar que no se ha cumplido en rigor el principio de imputación necesaria en cuanto a los diversos niveles de las categorías dogmáticas de la teoría del delito. Y otra muy distinta cuando ustedes quieran postular que ese hecho no constituye delito. Y obviamente en excepción de procedencia de acción, no sé cómo se llamará exactamente, tal vez en otras legislaciones, cuando van a esta audiencia, ahí no se va a valorar prueba de responsabilidad o no responsabilidad del imputado. Una cosa es la culpabilidad en términos sustantivos en cuanto a este aspecto material o normativo de la capacidad de motivabilidad normativo y la estructura óntica y descriptiva del ser humano. Y cuestión distinta es saber la responsabilidad en términos procesales. Ahí se tiró abajo también en una casación cuando se había declarado fundada una excepción de procedencia de acción, no recuerdo exactamente la numeración y la fecha exacta y concreta de esta resolución de la Corte Suprema, porque se había valorado pruebas. El único momento que se puede valorar pruebas es en el juicio oral, porque en el juicio oral hay actuación probatoria, a menos que haya prueba anticipada. ¿Ok? En una excepción de procedencia de acción, el análisis es de puro derecho. No hay valoración de pruebas. Que ese hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Y como se dice en la casación 465-2019 Cusco, ello en virtud del referido, que es una manifestación de los principios de igualdad y defensa procesal, que ya habíamos hecho mención. Ineludible exigencia de la acusación de ser cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa, es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan y sustentan. Entonces deben ser cargos expresos unívocos y no puede ser una mezcolanza, no puede ser un arroz con mango, no puede ser un arroz con marisco, ¿no? Evidentemente por más rico que esto sea. Dicho esto, entonces, el Ministerio Público se basa en una imputación por uno o varios delitos, tiene que señalar rigor por qué esto se subsume, por ejemplo, en peculado, usurpación de funciones y delito de falsedad material. Si estamos hablando de tres comportamientos que de manera independiente configuran per se cada uno un hecho punible, cada hecho, cada circunstancia fáctica, cada relato histórico ha de merecer un análisis por separado. Esto es ante un supuesto concurso de delitos conforme la fórmula normativa del artículo 50 de la parte general del Código Penal. Pero bueno, estamos en el mundo del derecho, en el sistema de justicia, donde se producen defectos, donde se producen omisiones o incorrecciones, errores, ¿no? De cómo es que los órganos jurisdiccionales no conducen de manera correcta o válida o legítima el análisis de las diversas instituciones que se refunden en la Ley Procesal Penal del año 2004 y de aplicación del año 2006 y ya en toda la República del Perú a partir de este año 2021 en los distritos fiscales y judiciales de Lima Centro y de Lima Sur. Entonces, acá en esta casación 392-2016 Arequipa, se dice lo siguiente, ¿no?
porque el Ministerio Público legítimamente interpone recurso de casación contra la sentencia de vista de fojas tal, de años tal, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que está cerca, territorialmente hablando, de Tacna, que revoca la sentencia de primera instancia en el extremo que declara al acusado Fernando Francisco Tal autor de delito de violación de la libertad sexual y reformándolo le absuelve del aludido delito previsto en el artículo 173, numeral segundo del Código Penal. En el fundamento 15º de esta casación, estamos de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, señala lo siguiente. Definidos los conceptos sobre la naturaleza de procedencia de acción y el principio de imputación necesaria, excepción de procedencia de acción cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Imputación necesaria cuando no se cumple en rigor con el título de la imputación. Cuando no se dice exactamente cómo es que esos hechos se subsumen en ese tipo penal. Cuando no se dice exactamente quién es autor y qué es partícipe y por qué lo es. Hasta qué, en qué fase o etapa del intercrímenes intervino. Cuando no se dice si es doloso, culposo o pretensional. Si se habla de varios hechos que, entonces un concurso real de delitos. Si es un conflicto aparente de normas o un concurso ideal de delitos conforme la fórmula normativa del artículo 48 de la parte general del Código Penal. Dice que la segunda sala penal de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa es que las consecuencias jurídicas son distintas. A partir de una admisibilidad del principio de imputación necesaria, ¿se puede sobreseer la causa? ¿Cuál es la diferencia de las consecuencias jurídicas procesales que pueden colegirse del principio de imputación necesaria a diferencia de una excepción de procedencia de acción? Y dice lo siguiente. Si bien es cierto en la imputación el Ministerio Público faltó precisar el objeto y parte del cuerpo del acusado con el que se produjo la violación sexual en agravio de la menor, sin embargo, esta falta de precisión tiene relación con el déficit de imputación necesaria por omisión fáctica del objeto o parte del cuerpo utilizado o empleado para violentar la indemnidad sexual de la menor. No se olviden que menores de 14 no tienen libertad sino indemnidad o intangibilidad sexual. Pero no olvidemos tampoco que el artículo 170, como el 173, tiene diversas modalidades típicas, que puede ser el ingreso al miembro viril, partes del cuerpo o otros objetos que vienen a lo vaginal, lo que significa la felación activa y pasiva o sexo oral. Y dice, el defecto, antes descrito, no puede ser dilucidado mediante una excepción de procedencia de acción, toda vez que no estamos ante un caso de atipicidad relativa. Atipicidad absoluta es cuando ese hecho definitivamente no está catalogado en la ley penal. El rapto o el adulterio no están en el Código Penal. Atipicidad absoluta. Relativa por cuestiones de imputación objetiva, subjetiva o por la concurrencia de una causa de justificación, porque no concurre una condición objetiva de punibilidad en el caso de malversación de fondos o los delitos de falsedad material o ideológica, o ante la presencia de una excusa absolutoria conforme el 208 o el 406 de la parte especial del Código Penal. Toda vez que no estamos ante un caso de atipicidad relativa, como ha considerado el Tribunal Superior, que supone la inexistencia de algún elemento del tipo penal del delito de violación sexual de menor de edad, como el sujeto activo a los elementos descriptivos o normativos del tipo. Todos los elementos preexisten. Lo que ocurrió fue que se omitió precisar la parte del cuerpo que el acusado introdujo en la vagina de la agraviada. Esta omisión, que no es sinónimo de inexistencia, que el hecho no se produjo, no es lo mismo, debió ser corregida o subsanada con las herramientas procesales que contempla el Código Procesal Penal. ¿A partir de cuándo? Bueno, por lo mínimamente diría yo también diligencia primera, vamos a ver la casación del caso Chinchero. Corriéndole traslado al fiscal, dígame exactamente que se precíseme la atribución de cargo. Para mí lo mínimo que debe hacerse en una imputación debe ser circunstanciada, detallada y temporalizada. ¿Cuándo sucedieron? ¿Y de qué manera o de qué forma? Mínimamente, por lo menos. Que ya en la formalización de investigación preparatoria, ya poder incoar una audiencia de tutela de derechos, pero siguiendo las pautas de la Corte Suprema previamente, le digo al fiscal, oiga, usted precíseme, corrija este defecto de imputación. Si no lo hace el fiscal o la fiscal, ya acudo al juez de garantías. Y ya, si aún pasamos hasta la etapa intermedia, no lo advirtió en su momento la defensa, ahí plantearlo ante los incidentes que se dan a esta estación probatoria ante el juez de la investigación preparatoria.
resulta realmente fuera de lugar y no debería ser que imputaciones que no cumplen en rigor con esta precisión y la concreción, el detalle de la imputación, pasen a un juicio oral, porque se supone que cada etapa procesal cumple con una finalidad político-criminal. Y ya pues llegamos hasta la etapa intermedia, hay un proceso de saneamiento jurídico-procesal. ¿Ves? Ahí donde se analiza desde un punto de vista formal o material. Yo les preguntaría, estimados participantes, ¿el análisis de imputación necesaria en la etapa intermedia es formal o material? Análisis formal o material de la acción penal. Una cosa es cuestionar la validez material de la acción penal y otra cosa es su validez formal. Entonces, esta omisión, que no es sinónimo de inexistencia con las herramientas del Código Procesal Penal y no mediante una excepción de oficio que extingue la acción penal. La falta de imputación necesaria no significa la ausencia o inexistencia de algún elemento del tipo, por lo que no puede equipararse con la excepción de improcedencia de acción. La Sala Penal de Apelaciones interpretó erróneamente el artículo 6, literal B del Código Procesal Penal, al considerar que la falta de imputación necesaria es un supuesto para amparar la excepción de improcedencia de acción. En tal virtud, la causal de errónea interpretación de la ley procesal penal debe estimarse. Estimarse. Y luego dice, en relación al apartamiento de la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, la sentencia de vista no ha tenido en consideración lo que esta Suprema Corte ha señalado en varios recursos al respecto. Primero de nulidad. Y dice, en el caso de autos 956-2011 Ucayali, que con el modelo mixto y no con el modelo acusatorio, no se evidencia labor de imputación necesaria, eficiente, al tratarse de la formulación genérica de cargos sin precisiones, ni mucho menos una adecuada subsunción de la conducta incriminada, lo que podría implicar la declaración de nulidad de la sentencia. Y en otro recurso de nulidad, se aprecia que el representante del Ministerio Público se limitó a formular una descripción de los hechos. Sí, claro, alevosía, gran crueldad, ferocidad, por lucro, por placer. Pero dígame, a ver, sumen cada uno de ellos. A margen que son excluyentes y no concurrentes algunos de los que se acabo de mencionar. La sentencia en materia de grado debe ser anulada, disponiéndose que previo a un nuevo juzgamiento se devuelvan los autos al fiscal provincial. El tribunal está siempre en capacidad, vía de control, en vía de control. Otra cuestión distinta, señora Novia et Curia, que el tribunal pueda desvincularse de la imputación formulada por el Ministerio Público y señalar que es otro el delito del que se habría cometido por parte del imputado o los imputados, pero siempre respetando el relato fáctico que construye la imputación y la inmodificabilidad de los hechos que la sustentan, ¿no? No pueden ser variados. Otra cuestión es una acusación complementaria pudiendo integrar un elemento accidental, agravante, atenuante o un delito continuado. Por vía de control, de exigir al representante del Ministerio Público un nivel mínimo de coherencia, así como respeto al principio de imputación necesaria, concreta y completa, a cuyo fin podrá solicitar las aclaraciones del caso lo exija, sin que ello importe la fundabilidad de una excepción de procedencia de acción. Esto es, el juez no le va a decir, oye, ¿qué forma tiene que hacerlo? Oiga, veo que no cumple en rigor bajo estos puntos trascendentales que se deslucen, disculpen, se desprenden de la teoría el delito. Eso lo tendrá que hacer el fiscal sin defecto, porque obviamente la defensa tenga mucho que decir al respecto. Sino por el contrario, solo la subsanación que el caso lo amerite. Acuerdo plenario 2/2012, fundamento segundo. El incumplimiento notorio o extensible por el fiscal de precisar los hechos que integra los cargos penales, exclusiva y limitadamente correctora, disponer la subsanación. ¿Esto es qué significa? Que ante una promoción y una audiencia de tutela de derechos por defecto de imputación necesaria no puede significar el sobreseimiento de la causa si no tiene que haber una corrección o una subsanación de un defecto patente de la imputación. Esto es una cuestión muy importante que tenemos que trazar en un ámbito argumentativo, delimitador y valorativo en lo que estamos haciendo mención en este caso. El fundamento 19 de la casación 2-1749-2018 Cañete, se dice, el conocimiento exigible para defensa es el conocimiento racional de la imputación, esto es la posibilidad racional de aprender mentalmente los detalles, circunstanciados en los datos fácticos y jurídicos. Fácticos, probatorios y jurídicos, teoría del caso de la Fiscalía, y también puede tener su propia teoría la defensa. Quien conozca debe tener la capacidad de captar los aspectos principales de los detalles de modo, tiempo y lugar y medio relacionados con el hecho imputado, así como su calificación jurídica. Solo puede conocer aquel que puede aprender el objeto de conocimiento. Por tanto, la defensa puede prepararse en función al objeto cognoscible.
Y Edwin, ¿me copias? Tenemos la posibilidad de compartir Sí, pantalla, ¿no? doctor. Sí, efectivamente, sí. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla con nuestros amables participantes. En esta, a ver, ¿se está viendo? Todavía, doctor. Nada. Ahora sí. A ver. Sí, sí se llega a visualizar, doctor. ¿Sí? ¿Ya están viendo? Sí, doctor. Entonces, en esta resolución, recurso nulidad 2823-2015 ventanilla, ¿cuáles son los requisitos que deben satisfacer el principio de imputaciones? 3 dicen, no sé, ¿son 3 o pueden ser más? A ver. Existen 3 requisitos que mínimamente deben cumplirse para la observancia del principio de imputación necesario. Suficiente, dice. La fundamentación de la imputación fiscal, requisitos del punto de vista fáctico, de los hechos, empírico, lingüístico, semántico, terminológico y obviamente jurídico. Porque el hecho jurídico penalmente relevante merece obviamente una calificación conforme a las diversas denominaciones que se desprenden de la parte especial del Código Penal y las leyes penales especiales. Requisitos fácticos del principio de imputación necesaria debe ser entendido como la exigencia de un relato circunstanciado, preciso y temporalizado, diría yo, con los hechos de relevancia penal que se atribuyen a una persona. Lingüístico. ¿Qué significa lingüístico? La imputación debe ser formulada en lenguaje claro, sencillo y entendible, sabiendo que si bien constituye un trabajo técnico, jurídico, obviamente, de cierta manera científico, está dirigida y va a ser conocida por los ciudadanos contra quienes se dirige la imputación. No, obviamente que se les imputa son abogados, por lo tanto quieren entender mínimamente qué es lo que se le está atribuyendo haber cometido. Sin defecto, obviamente, que para eso también tienen en grado de complementación, mejor dicho, de esta defensa eficaz que ejerce y emprende los abogados de defensa técnica. De agencia técnica. Requisito normativo. Supone el cumplimiento previo de los presupuestos fácticos y lingüísticos antes descritos. A. Se fija la modalidad típica, peculado, por aprobación o utilización, caudales, efectos. ¿Qué significa? Perceptor, custodio, administrador. ¿Cuál de ellos? Delito de colusión ilegal. Modalidad simple o modalidad agravada. Se describan o enuncien de manera precisa la concreta modalidad típica que conforma los hechos que sustentan la denuncia. ¿Cuál de ellos? Como decía, este delito de violación sexual había ingresado el miembro viril, otras partes del cuerpo, otros objetos, cavidad anal o vaginal, o la felación activa o pasiva. ¿Cuáles de ellos? Si es delito contra la fe pública, falsedad propia o impropia, que recae sobre la elaboración total o parcial de un documento público o privado. Imputación individualizada, en el caso de pluralidad de imputaciones o imputaciones, varios hechos, cada uno tiene que recibir su propia calificación jurídico-penal en cuanto a un concurso real, y podría ser un concurso ideal que una sola acción o omisión haya vulnerado a la vez un mismo bien jurídico o varios bienes jurídicos en simultáneo. O de imputados, se determina cada hecho y su correspondencia a calificación jurídica, lógicamente, entendiendo que puede haber una intervención plural. Una cuestión va a ser que usted formule la circunstancia agravante de 2 o 3 o más personas, de 3 o más personas en el hurto, en el robo o en el delito de tráfico ilícito de drogas, en el delitos aduaneros o el delito de lavado de activos. Y cuestión distinta a saber es cuando se imputa ser integrante de una organización delictiva. Esto es lo que significa la agravante por pluralidad subjetiva. Pero una cosa es decir, vuelvo a reiterar, que hayan 2 o más o 3 o más en grado de coautoría ejecutiva o no ejecutiva, conforme a las circunstancias fácticas de la imputación. Y cuestión distinta a saber es cuando la gente es integrante de una organización delictiva dedicada a cometer esta clase de delitos. Se fija el nivel de intervención dentro de los artículos 24, 25, 23 de la parte general del Código Penal, el 23, lo que es el autor inmediato, dominio de la acción, varios más de 2 o 3 o 4 o 5, con los que ustedes quieran, que en división de roles o funciones se reparten los roles en la etapa ejecutiva o no ejecutiva del delito, habiendo imputación recíproca, esta es coautoría y codominio del hecho, lo que es la autoría inmediata en cuanto a la instrumentalización de una persona sobre la otra para que sea esta última la que realice formalmente el tipo penal porque tiene el dominio en la persona de atrás. La instigación del artículo 24 que determina convence a otro la comisión de un acto luctuoso, delito de sicariato, homicidio por lucro,
etcétera, lo que también puede darse este grado de inducción, el delito de tráfico de influencias u otros más por ahí que podemos tener en el Código Penal, que también puede darse una inducción sin ningún problema. Y los niveles de complicidad primaria y secundaria previstos y regulados en el artículo 25 de la parte general del Código Penal, conforme también lo que hace la diferenciación entre un cómplice primario y secundario, Casación 367-2011, Lavalle, que ya sea como autor o partícipe. No se olvide que una vez que el delito se consumó ya no se admiten formas de participación delictiva. Si lo que hace es ocultar el cadáver que tiene que ver con el asesinato, con el homicidio, el parricidio, el feminicidio. Si lo que hace es colocar en el mercado negro, o lo que hace es ayudar o vender o negociar bienes de procedencia ilícita, eso no tiene que ver con una coautoría de robo o de hurto, sino tendrá que ver con una receptación. Si lo que hace es finalmente colocar en el sistema económico de manera subrepticia, con actos cierto grado de sofisticación, a efectos de evitar que se identifique la verdadera procedencia del dinero de los activos, pues tendrá que ser lavado de activos sin una complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito o delito de peculado o colusión ilegal. Se establezcan los indicios y elementos de juicio que sustentan. ¿Cuáles son las bases probatorias? ¿Cuáles son las evidencias? Se fue a la escena del crimen, se recogió los instrumentos, el medio comisivo. Esto es el arma de fuego o el instrumento punzocortante, etcétera. Y los otros exámenes periciales, dactiloscópicos u otros que tienen que realizarse de todo lo que se recoge de la escena del crimen. Y todo requiere obviamente de un nivel de evidencia que pueda sustentar mínimamente cada uno de los elementos de configuración del tipo penal. Obviamente están los testigos, están los sujetos disculpen, el personal policial interveniente en el caso de una flagrancia estricta o cuasi flagrancia o flagrancia presunta conforme lo previsto en el artículo 259 del Código Procesal Penal. La necesidad de motivación de la imputación en todos sus elementos y requisitos estructurales es un presupuesto constitucional indubitable. Esto es con una explicación mínimamente lógica y racional de las formas y circunstancias de cómo se habría cometido ese acto luctuoso. Esto es en rigor lo que tenemos que entender por el principio de imputación necesaria y a los cuales puede discurrir, recorrer varias de los elementos y componentes que se desprenden de la teoría del delito, desde la acción de la conducta por acción o omisión, que habría sido por omisión infringido normas de cuidado y la que habrían ocasionado un enorme accidente de tránsito con una gran cantidad de víctimas, etcétera, para impenetrar el ámbito de la tipicidad tanto objetiva, cuál fue la que generó el riesgo. Este sujeto que estaba conduciendo su vehículo, que puede ser que había bebido, pero no mucho, o la persona que intempestivamente cruzó la pista o la autopista de la carretera y se produjo el embiste y el atropello y esta persona murió, ¿no? Entonces, el principio de imputación necesaria se endilga de manera importante en los principios edificadores de un sistema de justicia penal que tiene que respetar en rigor la materialidad sustantiva en cuanto a las tipificaciones que tienen que proceder a un juicio mínimo racional y lógico, conforme al principio de legalidad, pero también conforme a los principios de lesividad, imputación objetiva y subjetiva. Y del punto de vista procesal, en cuanto de una garantía, de una defensa eficaz y contradicción, así como la debida motivación de las disposiciones fiscales, requerimientos y disposiciones, vuelvo a reiterar, estas decisiones, ¿no? Entonces, y conforme lo que se ha señalado de manera reiterada en varias casaciones, ¿no? Uno de los avances del nuevo sistema procesal penal, con eso termino, y que tiene que ver con el modelo acusatorio, que eso no significa que el modelo mixto ya había ciertos ápices, ya se estaba manifestando, ¿no? Esa exigencia que tenía que cumplir el Ministerio Público, pero que también los jueces, porque ellos aperturaban instrucción conforme al artículo 77 del Código de Procedimientos Penales. Uno de los avances del nuevo sistema procesal penal, casación 760-2016, la libertad, es el hecho que la acusación formulada por el fiscal para ir a juicio esté sujeto a un control por las partes a una audiencia preliminar. Es en la etapa intermedia. En el nuevo sistema, entonces, se establece una valla que los fiscales, como titulares de la acción penal, deben superar. La cuestión que debe esclarecerse es cuál es el alcance de dicho control y qué grado de injerencia tienen las partes para controlar. No se admiten, pues ya, como bien se dice en esta casación, que los fiscales presenten acusaciones incompletas, enrevesadas, ilógicas o contradictorias,
deben satisfacer un mínimo estándar de suficiencia que permita a la defensa preparar su teoría del caso en juicio. Por lo demás, la acusación fiscal debe contar con conjunto de requisitos fácticos y jurídicos que son mencionados de manera taxativa e independiente, en uno de los cuales son los elementos de convicción. Los elementos de convicción tienen que dar cuenta de dos cosas: a la facticidad, al relato histórico que construye la imputación, y a cada uno de los elementos de configuración típica de cada figura delictiva en particular, entendiendo que cada figura delictiva tiene elementos objetivos, subjetivos, descriptivos y normativos. Dicho esto, doy por finalizada mi exposición el día de hoy, 15 de noviembre del año 2021, con el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, agradeciendo a esta junta directiva por haberme extendido esta diosa invitación. Y Edwin, pasamos entonces a la estación de preguntas. Sí, muchas gracias, doctor, por la conferencia del día de hoy. Si es que alguien de los presentes tiene alguna duda, por favor, puede activar su micrófono y puede dirigírsela al doctor. Sí, doctor, buenas noches. Quisiera consultarle. Dime. Doctor, ¿puede cambiar un poco los hechos en la acusación? O sea, teniendo en cuenta de que se han recabado diversos elementos de convicción y medios probatorios que van a ser ofrecidos. Entonces, en razón a eso, ¿se puede ampliar un poco los hechos? Tiene que, a ver, pero hay una suerte, pero hay o no congruencia con los hechos de la disposición de formalización de investigación preparatoria. Sí habría obviamente conexión, ¿no? Porque, Relación. Si no, ojo, básicamente sería ampliar un poco, de acuerdo a los pero cuando te elementos. refieres a ampliar es que vas a incluir algo que no estaba, algún hecho fáctico que no estaba en la formalización de investigación preparatoria. Digamos que sí, porque, No te porque veo de muy acuerdo, segura. claro, o sea, de acuerdo a los elementos que hemos recabado, o sea, al momento de incluirle, a eso me refiero yo, o sea, de precisar, porque los hechos, digamos que están de manera genérica, pero con los elementos sería cuestión de precisar, ¿no? Cada uno. ¿Es Mm, factible eso o no? yo creo, a ver, te voy a dar lectura del 349, inciso segundo, ¿ya? La acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la disposición de formalización de investigación preparatoria, aunque se efectuara una distinta calificación jurídica. Tiene que haber una congruencia fáctica. Pues creo yo, si hay algún hecho más que va a variar sustancialmente la calificación, debería integrarse o ampliarse la disposición de formalización de investigación preparatoria. Ya. Hay que analizarlo en rigor, pues eso también dependerá de la flexibilidad, obviamente, de los jueces de investigación preparatoria. Ya. Y por O otro sea, lado, digamos, va a no depender. podría construir. ¿Cómo? Disculpa. O sea, que no podría construir, digamos, los hechos de acuerdo a los Tú elementos. podrías variar la calificación jurídico-penal, pero tendrías que, de todas maneras, en rigor, cumplir. Esto es una estricta congruencia entre los hechos que sostienen la formalización, disposición de formalización de investigación preparatoria con la que están sosteniendo tu acusación. Este es el tema. Ya. Porque si tú Y varías de sí. manera sustancial, con eso podrías estar vulnerando ciertos derechos. Ya, doctor, pero al momento de imputar, o sea, al momento de hacer las imputaciones ya en la acusación, ahí sí podría poner, digamos, cada elemento que refuerce, ¿no? Esa imputación. Al momento de que dije, disculpa, no te escuché bien. Al poner la imputación concreta ya De cada de uno. cada persona, claro, de cada persona. Ahí sí podría poner los Sí, yo creo que elementos. sí. Sí, yo creo que ahí sí. Pero no te Ah, olvides que tiene que haber los elementos indiciarios, preexistentes, coetáneos y sobrevinientes, y esto es lo que conforma estos requisitos de este recurso en unidad de ventanilla en cuanto al principio de imputación necesario. ya. Está bien, doctor, muchas gracias. No, gracias a ti, muchas gracias. Muy agradecido. Edwin.
Perdón, no se escuchaba. Ahora sí, estaba revisando la transmisión en vivo, doctor, y quería ver Ujú. No, no te los- preocupes. Acaba de levantar la mano el doctor Mesa. Por favor, ¿puedes activar su micrófono, por favor, doctor Mesa? Doctor Mesa, si puede activar su micrófono. Muy bien. Aló, aló. Ahora, Sí, adelante. doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas El- noches. Mi pregunta es, el fiscal después de haber acusado, después de 2, 3 años, el juez de investigación preparatoria fija fecha para la audiencia de control de acusación. El fiscal puede cambiar su acusación de una pena, por ejemplo, de que era por el delito de actos contra el pudor, una pena de 5 años, y puede variar después de 2, 3 años su acusación por una pena de 25 años, pero ya por el delito de tentativa de violación sexual de menor. Pero ¿por qué? A ver, ¿y cómo así es que va a variar de una forma tan significativa la pena? ¿Qué pasó con su acusación inicial y por qué acusa de nuevo? ¿Ha habido una nulidad? ¿Qué pasó ahí? Ninguna otra, solamente que había cambio de fiscales. ¿No? Había cambio de fiscales y este fiscal actual asume la carpeta fiscal y hace su variación sin que la acusación fuera devuelta, ¿no? En Mm. este caso. O sea, son como dos fiscales. Hubo una que primero formó una acusación por una tipo con una cantidad de pena y después otro fiscal solicitó otra cantidad de pena distinta. Sí, y por otro delito. Ya no Y por el por otro delito delito. En el mismo ya proceso, no, ya no por el delito de actos contra el pudor, sino por el delito tentativa de violación de sexual. tentativa de violación sexual. Ah, bueno, lo que pasa es que el fiscal o la fiscal, conforme al Código Procesal Penal, artículos 336 y 349, puede formular imputaciones alternativas o subsidiarias. Ese es un conflicto aparente de normas que no está regulado en el Código Penal en la parte general. Esto implica que un mismo hecho puede decir que es tentativa de violación o actos contra el pudor, que es lesiones graves o lesiones leves consumadas o tentativa de homicidio, que es tentativa de feminicidio o lesiones graves o leves en contra de la mujer o integrante del grupo familiar, que es delito peculado o delito de malversación de fondos. Esto es, el fiscal puede formular imputaciones distintas por un mismo hecho. Entonces sí puede variar esa calificación jurídico-penal, pero lo que no puede variar, mi estimado mío, son los hechos. Esto es la descripción fáctica o relato histórico que construye la imputación. Vayamos a ver qué pasó en ese tiempo, por qué hay una acusación por fiscal, luego acusa de otra manera distinta, tendría que haberse retrotraído, tendría que haber habido finalmente algunos tipos de advertencias, de efectos de imputación, no lo sé. ¿Cómo es que Pero, es? pero en este caso, doctor, no había ¿Qué no había? una calificación alternativa, simplemente fiscal inicial, ¿no? Ha calificado el delito por actos contra el Actos contra el pudor, pudor. claro. Entonces, yo ahí le estoy solicitando una nulidad Bueno, está bien su al posición. juez, No, yo lo claro, entiendo. Lo entiendo. Pero vuelvo a porque, reiterar, el Código Procesal Penal le permite al fiscal formular imputaciones alternativas o subsidiarias. Puede hacerlo en la formalización, disposición de investigación eh, preparatoria o en su requerimiento acusatorio, o en uno y otro, pero siempre y cuando se trate del mismo hecho. No puede variar los hechos. Y tiene que tratarse del mismo bien jurídico tutelado. Cuestión distinta a saber, no, pues es el proceso de vinculación, que eso no rige con respecto a la fiscalía, sino solamente con respecto a los jueces, en cuanto el tipo penal que sea más favorable a los intereses del imputado. claro, doctor, porque aquí no hay, pues, porque la norma procesal dice, no, siempre y cuando no afecta en lo sustancial, pero este es sustancial, a que se eleve una pena de 5 años a 25 años y por otro tipo penal, ya, Pues fue ya 5 no en es, principio y luego solicita 25. doctor. Primero solicitó 5 y después 25. Claro, o sea, el primer fiscal solicitó 5 por un delito de actos contra el pudor.
Hubo cambio de fiscal y Y luego, lo eleva, lo califica por delito de violación sexual y eleva la pena pues, a 25. Sí, por tentativa. Entonces, por el código dice siempre y cuando, el fiscal puede variar siempre y cuando no afecta, pues no en lo sustancial. En este caso se está afectando la parte sustancial. de hecho que sí, pues, pero vamos a ver que los marcos punitivos obviamente son distintos entre un delito y otro. Hay una casación, pero ahorita tendría que ponerme a buscar sobre actos contra el pudor y tentativa de violación sexual, donde se hace ahí una gran suerte de diferenciación, de disgregación en lo que es la imputación principal y la subordinada. Si no me sale la primera, voy a la otra. Y obviamente que la pena en una tentativa de violación sexual es mucho mayor que un delito de actos contra el pudor consumado. Es cuestionable, sí. O sea, mejor dicho, es discutible, es debatible. Pero usted pues tiene todas las herramientas y para usted se está variando sustancialmente las cosas, entonces usted proceda conforme a sus atribuciones, ¿no? Así, doctor. El fiscal tiene la posibilidad, tiene la facultad de formular imputaciones alternativas o subsidiarias. Sí lo tiene. La ley lo prevé al respecto. Doctor, pero acá también se está afectando pues la igualdad de armas. Si ya en este caso también pero, la defensa técnica también tendría sí, también yo lo entiendo, que tendría que tener dos estrategias. Pero, ¿no? esa nueva acusación va a ser sujeto a un control en la etapa intermedia. Control. Ahí usted va a tener que poder formular los cuestionamientos y interponer aquello que usted estime pertinente, ¿no? Imputación necesaria, que se habría vulnerado algunos principios, ¿no? Hay que tener muy en cuenta y en rigor, por favor, de que los hechos que construyen la imputación realmente sean los mismos, ¿no? Porque si hay una modificabilidad, por mínima que sea, justo lo que hablaba la expositora, disculpe, la participante anterior, ahí sí estamos en otra cuestión, ¿eh? Ahí se podría estar vulnerando ciertos derechos procesales. Ok, doctor, muchas gracias. No tiene por qué. Bien, doctor, también hay preguntas de la doctora Miranda. Doctora Miranda, por favor, ¿puede encender su micrófono? Doctor Alonso, buenas noches. Buenas noches. A ver, yo escucho algunas preguntas destinadas al accionar de los fiscales. Los fiscales pueden hacer todo lo que quieran, pero hay algo que no debemos olvidar, y lo que no debemos olvidar es cumplir las reglas del debido proceso y aplicar el principio de indubio pro reo, que eso no ha sido excluido de la Constitución peruana ni del Código Procesal Penal. Entonces, si bien puede el fiscal dictar imputaciones alternativas, pero ¿qué pasa? O sea, va a dictar imputaciones alternativas sobre un mismo hecho, tiempos, lugares y personas, y el non bis in idem, ¿en qué queda? En un mismo proceso. O sea, para mí eso es atentatorio. El fiscal tiene muchas libertades, pero de lo que yo considero que no debe olvidar el Ministerio Público es la aplicación de los derechos y garantías constitucionales. No olvidemos que el principio garantista que tienen la Constitución y el nuevo Código Procesal Penal protege estos aspectos en quien está siendo investigado. Entonces, ¿cómo se dilucida esto? Sí, claro, yo entiendo. Pero vuelvo a reiterar, ¿no? Habría que ver y analizar en rigor cómo es que esta variación del título de la imputación delictiva tiene consistencia, tiene coherencia y tiene logicidad. Porque para decir que hay tentativa de violación, está agregando algo que no estaba en la disposición de formalización de investigación preparatoria, eso evidentemente estaría quebrantando la coherencia que debe existir entre los hechos de la disposición de formalización de investigación preparatoria con los hechos que construyen el requerimiento acusatorio. Y para eso está el juez de investigación preparatoria, pues porque si hay vulneraciones patentes en uno y otro, máxime cuando las evidencias que se recogen son distintas en un caso y otro delito. Una cosa es probar tentativa de violación sexual y otra cosa es probar un acto contra el pudor consumado, ¿no? Por supuesto. Y por eso es que la Corte Suprema acá en este país ha definido, inclusive ha actuado como instancia de mérito, que a pesar que se le condenó
en segunda instancia, por delito de tentativa de violación sexual, lo reconduce al delito de actos contra el pudor y le rebaja sustancialmente la pena, ¿no? ¿Ah? Porque los hechos no darían patente a la tipificación en ese momento de tentativa de violación sexual y no de actos contra el pudor consumados, ¿no? Y hay que tomar muy en cuenta, sobre todo cuando son menores las víctimas, ¿no? Las declaraciones en la cámara GESIL, prueba anticipada y todo lo que implica, ¿no? Por supuesto. Pero para eso está el control de la etapa intermedia, ¿no? Pero y un también se garante. podría, ¿Ah? perdón, también dentro de la investigación y antes de que emita esta imputación, que sería una segunda imputación dentro del mismo caso, lo que se debería cumplir es la ampliación de la investigación por aquel hecho que pretende imputar el fiscal. Entonces ahí no se vulneraría la seguridad jurídica, ¿o sí? Podría, no lo sé, ya. Como yo soy fiscal, es un poco ya con pura meteora, ¿no? Pero vuelvo a reiterar, lo óptimo sería de que desde un principio la fiscalía esté manejando ambos hipótesis delictivas, ¿no? Eso sería lo óptimo, no sé si me dejo entender. Claro, sí, Desde un obviamente, ahí no principio habría diga, bueno, vulneración. tengo tentativa de violación sexual o actos contra el pudor, yo lo voy a definir. Es que el Código Procesal Penal peruano lo permite, o sea, no es una antojadiza o arbitraria o puramente discrecionalidad de parte del fiscal o la fiscal. Lo permite el Código Procesal Penal. Y eso es lo que es un conflicto aparente de normas y no un concurso de delitos. Pero hay que ver, pues, que se cumplan todas las garantías y que esto no sea resultado de una decisión arbitraria y someterlo al control del juez de investigación preparatoria, ¿no? Sí. En el ámbito de la etapa intermedia. ¿Me copias? No, a usted, doctora. Muy bien, y la última pregunta, doctor, ya para finalizar con la ronda de preguntas, por favor, el colega Roberto Carlos, ¿puede activar su micrófono? Muy buenas noches, doctores. Muy buenas noches, doctor. Les saludamos desde Tumbes, la tierra sagrada de su padre. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto. Una pregunta. En el tema de la imputación necesaria, en las diligencias preliminares también se puede variar en formalización los hechos. Supongamos, una persona va con escasos conocimientos en derecho, denuncia, envía un video, pero y denuncia por un abuso de autoridad en contra de un efectivo policial. Pero luego, cuando envían el video, se dan cuenta que efectivamente había un abuso de autoridad, pero no era el hecho que ellos proponían y variaron el hecho porque el video decía otra cosa. ¿Se puede variar ahí en diligencias preliminares para la etapa de formalización? ¿Variar el hecho o la imputación delictiva? Disculpa, no te entendí bien. En la imputación, ¿no? Porque él envía un video, ¿no? Y bajo ese video él dice, sí, yo quiero que investiguen, pero este hecho. Pero el fiscal se da cuenta y dice, no, este hecho no es el delito, sino el de acá. El hecho subsiguiente al que tú denuncias es el delito. No propiamente, hace su calificación propiamente el fiscal. O sea, de los hechos que lo pone a conocimiento el denunciante, el fiscal hace una valoración y un análisis para decir cuáles de ellos es que tiene relevancia jurídico-penal. ¿Me escucha? Excelente, doctor. Muchas gracias. Sí, sí, lo escuché. Tiene toda la potestad de hacerlo porque puede reconducirlo, pero obviamente tiene que correrle traslado de ello a la defensa, ¿no? A efectos que pueda ejercer sus derechos constitucionales que están consagrados en el título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Dicho esto, entonces creo que ya culminamos, ¿no, Edwin? Sí, doctor. Deme unos segundos, voy a compartir pantalla. A continuación vamos a tener el pase al secretario general del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna para la lectura de la resolución. Adelante, doctor. Ya, ¿me escuchan, Edwin? Sí, fuerte y claro. Ya.
Buenas noches, doctor Peña. ¿Se me escucha? Doctor. Sí se lo escucha, sí se lo escucha, doctor. Ya, ok. Ok. Ante todo, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la conferencia. Realmente es muy ilustrativo y enriquecedor para todos los colegas de Tacna y de otras ciudades que se han unido a esta conferencia virtual. Y nosotros con nuestro bien emitir la resolución de Junta Directiva número 023-2021-JD-IGAP Tacna del 15 de noviembre del 2021. Visto la propuesta del señor abogado Jaime Silver Montalico Caya, decano de la Orden, y el acuerdo de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, para que el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire sea reconocido en atención a sus méritos académicos y profesionales como miembro distinguido del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, considerando que en conformidad con el artículo 29 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, la Junta Directiva es el órgano de gobierno y gestión, que es un deber del colegio otorgar su reconocimiento a las personalidades, instituciones nacionales y extranjeras que por sus méritos propios y profesionales hayan contribuido a la promoción de los altos fines de la abogacía, la defensa del Estado de Derecho y los valores democráticos. Que el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, ameritando estas calidades dentro de sus facultades, otorga el reconocimiento institucional a las personalidades del derecho de singular relevancia a nivel nacional, expresándole singular reconocimiento como miembro distinguido al doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire. Se resuelve, artículo primero, otorgar el reconocimiento al doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire en mérito a su destacada trayectoria profesional, puestos al servicio del derecho y de la comunidad tacneña, designándolo miembro distinguido de esta orden, preeminencia que se le concederá en un acto solemne a realizarse el día lunes 15 de noviembre del presente año a las 7 horas. Artículo segundo, registrarle presente reconocimiento en el libro de miembros honorarios al doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, con número de registro ICAT H-00-6. Artículo tercero, notificar el contenido de la presente resolución al doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire para los efectos consiguientes. Regístrese, comuníquese y archívese, abogado Jaime Silver Montalico Caya, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Muchas gracias, le agradezco, doctor Montalico, y a todos los ilustres miembros del Colegio de Abogados de Tacna por, primero, la invitación tan muy dadivosa, y segundo, por distinción o reconocimiento realmente inmerecido. Y gracias también a Edwin y a todos aquellos que han estado el día de hoy conectados en esta exposición. Les agradezco sobremanera. Doctor Jaime, gusto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Faltó la presencialidad, ¿ah? Muchas gracias, secretario general, doctor Ronivia. Muchas gracias, doctor Peña. A continuación, las palabras de clausura en agradecimiento y cierre de la 10ª conferencia magistral por parte del doctor Jaime Silver Montalico Caya, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Adelante, doctor. Bien, muchísimas gracias por el enlace, Edwin. Primeramente, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Estamos en una serie de actividades por motivo de la celebración de nuestro 63 aniversario de creación del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Y qué mejor que cerrar este ciclo de eventos académicos, de capacitaciones, con el doctor Peña Cabrera. Doctor, en verdad, para nosotros es un honor contar con ponentes de su talla, puesto de que la intención de esta Junta Directiva es convertir al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna en una potencia en abogados penalistas. Y indudablemente contar componentes de su valía
contribuye a conseguir ese objetivo. Muchísimas gracias y esperamos de todas maneras tener ya las ponencias suyas de manera presencial para así lograr de que todas las personas puedan conocer de cerca a las luminarias del derecho como es usted. Doctor No, Alonso, gracias, doctor Montalico, le agradezco mucho. un abrazo enorme. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias a usted y estaremos esperando entonces la invitación de la presencialidad. Y quiero solamente terminar, veo que está el doctor James Reategui Sánchez también con nosotros. James. Claro. Sí, Sí, claro. doctor. Amigo James. En breve va a continuar en su conferencia programada. Solamente como él sigue, aparte de destacar su gran trayectoria profesional, académica, un gran amigo. James. Alonso, sí. Sí, te escucho. Sí, pasa que tengo problemas con el audio, entro y salgo. No te preocupes. Sí, más bien te agradezco y tú sabes, amigo, querido amigo, siempre estamos ahí, aunque sea virtualmente. Sí, no sé qué pasó con el audio. Con la conexión, creo. Está teniendo inconvenientes con su conexión a internet que ya lo va a restablecer. Sí, no, yo de todas maneras no quería desaprovechar el momento para saludar al doctor James Reategui, que no solamente por su gran trayectoria académica, sino por su amistad. Excelente, doctor. Gracias. James. Muy bien, ahí se conectó. Ya, listo, querido Alonso, te mando un fuerte abrazo, a la distancia, virtualmente. Estamos en contacto. Claro que sí, están buenos los libros, ¿eh? Sí, somos los únicos, creo, que nos hemos prologado mutuamente. Ojalá que sigamos. De verdad, así. ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Somos, creo que los únicos, creo que nos hemos prologado mutuamente los libros. Creo que lo que falta es una coautoría de ambos. Uno falta con una coautoría, vamos a ver. Con eso sellamos con broche de oro y si el ilustre Colegio de Abogados de Tacna nos edita el libro, mucho mejor. ¿No? Lo propicia. Lo propicia, claro que sí, ¿por qué no? O lo auspicia, mejor. Lo auspicia y lo patrocina. Claro. Al señor decano, al señor Jaime ahí. Montalico, un gusto. Bueno, yo los dejo porque los dejo en una seguro muy brillante exposición que va a hacer el doctor James Reategui. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias, Alonso. Muchas gracias, doctor Peña. Eso fue la 10ª conferencia magistral de esta noche con el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, con el tema de incidencias del principio de imputación necesaria en el modelo acusatorio. Vamos, para fines de compartir la grabación a nuestros agremiados, vamos a detener la grabación de esta sesión.